Bueno, buenas noches, familia, cuerpo de Cristo, a donde te encuentres del otro lado. Somos una gran familia. Le doy gracias al Señor por eso. Estuve meditando hace unas semanas sobre lo que hablaba Pablo el apóstol, sobre que cuando creció el pecado, sobreabundó la gracia. Y, y es como que la mayoría de los que escuchamos ese mensaje es como que no lo interpretamos muy bien a veces y creemos de que está mal, ¿no? Como que cuando se habla de la gracia, ¿no? La mayoría de los cristianos como que decimos, oh, viste, es un dilema, es un tema que ¿dónde está la línea que divide, ¿no? Si sobreabunda el pecado porque uno quiere más gracia o si sobreabunda el pecado siendo consciente del pecado, pero sabiendo de que la gracia está ahí. Pablo predicó tanto sobre esto que creo que fue mal interpretado, ¿no? Estamos a veces más conscientes del pecado que de la gracia, más conscientes de lo que estamos haciendo mal que de lo que hizo Jesús en la cruz. Como que si le diéramos más poder a lo que nosotros fallamos que lo que Él hizo en la cruz. Y a la vez, cuando hacemos algo, siempre el diablo va a venir a decirnos, no, te faltó un poco más. Gracias. Y si igual lo hiciéramos como nosotros pensamos que era, siempre igual vamos a sentir de que falta un poco más, ¿no? Y está bueno que nos relajemos y que creamos de que tampoco nos tenemos que machacar tanto de que lo que no podemos lograr y, ¿no? Hay que avanzar hacia adelante. Y vamos a ir a Romanos 1, 16, 17. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. El Evangelio es el poder de Dios mismo, ¿no? Cuando nosotros hablamos, predicamos, hablamos, aconsejamos, todo lo que sea de parte del Señor, ahí se libera un poder que no podemos imaginar, ¿no? Y por eso acá dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Cada vez que abrimos la boca, de parte de Dios se libera ese poder y se libera para salvación. Que la palabra salvación no es solo salvarse, ¿no? del infierno y todo lo que nos dijeron 20 años atrás, ¿no? Y que cuando uno pecaba, ¿no? Como que se iba a la gracia. La gracia iba y venía, iba y venía, iba y venía, estaba ahí. Y nos decían, ¿no? Que nos habían borrado el libro de la vida. Ojo, cuando nos equivocábamos. No es chiste. Entonces ya uno crecía con la incertidumbre de que si hoy estaré en el libro o no estaré en el libro. La verdad que pediría perdón por todos lo que enseñamos mal desde ese tiempo hasta ahora. No recuerdo haber predicado en esa época, pero seguramente hemos transmitido la ley, ¿no? A través de nuestra mirada a otros que por ahí fallaban y también a nosotros mismos, ¿no? Bueno, decía que la salvación, esa de la que hablamos, ¿no? Que es a través de la cruz de Jesús, no es solo salvarse del infierno, ¿no? Sino salvarnos de la muerte espiritual, que como ya sabemos, todos estamos muertos, eh, somos pecadores, uno no quiere decir que, porque muchas veces miramos, ese es más pecador que yo, ese es menos pecador, y en realidad todos somos pecadores. Para Dios no tiene esa medida de si sos más pecador, todos ya estamos perdidos en eso, entonces no podemos
solucionarlo autojustificándonos. Volviendo a lo de la salvación, acá, salvación también en el original abarca muchísimo más de lo que muchas veces creímos. Dice sanidad, con su poder Él nos puede dar la sanidad, con su poder nos puede dar integridad, conservación, prosperidad, protección. En este Evangelio la justicia de Dios es revelada. Y vemos que muchas veces predicadores hablan de un Evangelio acusador, ¿no? Y revelan los pecados de la gente. Y este Evangelio no es un Evangelio que haya que revelar los pecados de la gente, sino este Evangelio se revela por la fe. Si cuando creemos que somos justos, por eso dice, el justo vivirá por la fe. Segunda de Corintios 4:13, por favor, José. La justicia por la fe es la clave de todas las bendiciones de parte del Señor. No es porque hagamos más, hagamos menos, nuestras obras muertas. Es por creerle a Él, ¿no? Él nos ve justos cuando le creemos y confesamos de que somos la justicia de Dios por la gracia, por la fe. Él se agrada con nosotros porque estamos reconociendo lo que Jesús hizo en la cruz y lo estamos alabando. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Ahí veíamos, como decíamos al principio, de que no me avergüenzo del Evangelio, ¿no? Cada vez que nosotros abrimos la boca y hablamos, se libera ese poder, ¿no? Y también muchas veces yo he creído, ¿no? Cuando se habla de que el justo por la fe vivirá, ¿no? No es solamente la fe normal que uno puede llegar a tener de creer en Jesús, en lo que hizo, en todo, ¿no? Sino esa fe que nos hace movernos cada día y actuar y hablar, como en Génesis cuando Dios vio tinieblas, dijo que se haga la luz. Él no vio las tinieblas y dijo, hay tinieblas. No, Él dijo que se haga la luz, ¿no? Y entonces lo que quizás no vemos muchas veces lo tenemos que declarar en fe, ¿no? De acuerdo a lo que la palabra diga. Así que si crees que eres justo, por fe no morirás. Porque uno a veces dice, pero ¿cómo hago con todas las cosas, ¿no? Que cada día los pensamientos se nos vienen a la cabeza, ¿no? Y cada día tenemos nuestras luchas y vemos nuestro pecado y nuestra falla, pero Él nos ve justos por la fe. ¿O acaso yo me imagino que cada uno de nosotros cuando fue salvo por medio de Jesús no dejó de ver sus errores, ¿no? No dejamos de ver nuestros pecados ni nuestras cosas. Somos conscientes de eso, pero también somos conscientes de lo que hizo Jesús. Dios dice, yo te veo justo, debes poner tu confianza en la sangre de mi Hijo. Debemos proclamar que somos justos por fe. Vamos a Romanos 5:17. Pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Podemos ver que acá ya saben de quién estamos hablando, ¿no? Del famoso Adán. Pero dice no solo que ahí se cayó lo que Dios tenía como plan, ¿no? Pero dice, reinó la muerte, ¿no? A ver. Si no hay pecado, no hay muerte. Jesús lidió en la cruz con la muerte, con el diablo. Y
y mucho más, ¿no? A ver, sigamos un poquito más para abajo, creo que estaba ahí. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, dice de la misma manera, no de otra manera, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Y dice ahí, ¿no? De que de la misma manera que así como Él venció la muerte, nosotros cuando le creemos a Él, ya vencimos a la muerte, ¿no? Ya estamos frente al Cristo resucitado, siendo sus hijos, a pesar de que estemos en cosas que todavía no podamos vencer, pero debemos creer de que ya somos justos. Yo me imagino el hombre que estaba en la cruz al lado de Jesús. Era el último momento de su vida y sin embargo, ya antes de él estar ahí, ya Dios lo veía justo, yo creo. Ya sabe el Señor las cosas en las que vamos a fallar y no podemos morir. Jesús murió una sola vez y resucitó para siempre. Así nosotros cuando resucitamos es para siempre también. El juicio nuestro equivocado quizás es lo que nos juega una mala pasada, ¿no? Así que como reinó también el pecado, ¿no? Nosotros viendo esa gracia que sobreabunda, también podamos reinar, ¿no? En vida como la muerte reinó en ese momento. Si nosotros reinamos, ni la muerte, ni la adicción, ni la enfermedad, nada podrá con nosotros, ¿no? ¿Y cómo conseguimos el don de justicia, ¿no? Vamos a ir de vuelta a 2 Corintios 4:13. A ver, creo. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Bueno, debemos tener un mismo espíritu de fe para poder lograr llegar a ese nivel. En Romanos 6:1, porfa, José. A Pablo lo predicó tanto de eso que lo volvían loco, ¿no? De que le preguntaban, ¿cómo vamos a hacer? Si queremos que haya más gracia, vamos a pecar más. Y creo que acá está la respuesta que Pablo le dijo. Acá. ¿Qué pues diremos? A ver. Sí. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No? Cuando conocemos al Señor, ya todas las cosas que antes nos parecían que eran normales y que no eran cosas malas y que no era tan malo, porque ya no somos del mundo, somos de Él. Él nos compró y muchas veces se escuchó ahí hay que aprender a morir cada día, ¿no? Y en realidad, si estás muerto al pecado o no estás muerto al pecado, ¿no? Cuando alguien muere, no, uno murió ayer y otro murió hace un mes, están los dos muertos, por más de que uno haya muerto un mes antes. Bueno, cuando estamos muertos, estamos muertos. Así que vamos a ir al Romanos 6:9. Cada día, ¿no? Que estamos en el día a día, ¿no? Con cosas que nos pasan, de golpe estamos bien y por ahí algo nos sacó del lugar y la ira empieza en nuestro corazón a fluir y cada vez que vamos teniendo más ira, vamos muriendo cada vez más,
Y esas cosas está bueno poder controlarlas, ¿no? Es como que el pecado está ahí, pero lo podemos identificar fácilmente. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Seguimos? Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la primera vez que habla el apóstol Pablo y dice de esa manera, ¿no? Para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gloria a Dios. Cuando dice así también de la misma manera, ¿no? Dando a entender del acontecimiento de Jesús en la cruz, así como Él, de la misma manera como Él resucitó, nosotros también estamos resucitados, a pesar de que veamos cada día las cosas malas que no le agradan al Señor, ¿no? Entonces no nos juzguemos con ese juicio humano, ¿no? Sabiendo todo esto, que el pecado, no dejemos que el pecado nos confunda y nos haga creer de que no somos justos ante Dios. Así que bueno, este era el mensaje de hoy y espero que les haya servido como me sirvió a mí, que me sacó de un lugar de condenación que tenía desde muchos años, fácil 30 años. Y la gracia, la abundancia de gracia no va a crear libertinaje. La abundancia de gracia crea una verdadera santidad, ¿no? Sabiendo de que a pesar de que hagamos lo que hagamos, ante Dios somos justos. Eso es lo que nos va a llevar a poder lograr todas las cosas en el nombre de Jesús, ¿no? Cuando decimos derribando todo argumento y dejándolo cautivo a la obediencia de Cristo, yo ese versículo no lo entendía. Y claro, es a la obediencia de Él en la cruz, no a nuestra obediencia. Él no es fiel porque nosotros somos fieles. Él no es bueno porque somos buenos. Él no nos bendice porque las cosas que hacemos. Es porque Él es bueno y misericordioso, y su gracia sobreabunda. Así que, hermanos, yo los bendigo. Y, Señor, yo te doy gracias, Padre, por este día. Te pido que bendigas a mis hermanos y te doy gracias por ese regalo inmerecido que tú nos has dado. Gracias por cómo nos ves y ayúdanos como siempre lo haces cada día, a poder salir adelante y a poder hablar de ti y a no avergonzarnos del Evangelio. En el nombre de Jesús, amén.